Hola, querida persona. Bienvenido a Divagar con Divagando. Bueno, hoy vamos a hablar de Paprika, una película de Satoshi Kon, de la cual al verla por primera vez me llevó a un viaje onírico surrealista de los sueños que aún no entiendo nada. Pero trataré de divagar en algunas cosas que vi en el film. Y la que a rasgos generales trata como de un dispositivo en un futuro cercano, por así decirlo, tipo auricular, con el cual uno puede acceder a los sueños. El paciente en este caso tiene que estar dormido porque todavía la tecnología como que no ha avanzado para que esta persona pueda estar despierta y así acceda a los sueños de igual forma. Pero se pueden grabar, que es lo interesante, para poder estudiar estos sueños. Lo otro que me parece fascinante es cómo inicia la película. Y aquí es donde se nos presentan dos personajes muy importantes de la trama. Por un lado tenemos a Paprika, quien es como el alter ego de una doctora que se dedica a hacer tratamiento a través de los sueños. Y aquí es donde se nos presenta otro personaje interesante, que es el Capitán Kurakawa, que es como el reflejo de nosotros, personas comunes que no estudiarían los sueños, por así decirlo, ya que él está como paciente de Paprika. En este caso, a raíz de que debido a como una obsesión a la investigación de un asesinato, empieza a tener ciertos recuerdos de su pasado, cual lo hace como tener sueños bastante surrealistas, por así decirlo, la cual persigue a este asesino. Y lo cual llega a una parte muy interesante que hablaremos más adelante. Para a entender esto un poco más, y leí por ahí que tienen muchas excepciones al psicoanálisis, por así decirlo, ya que para ello hay que ocupar tres elementos importantes del psicoanálisis de Freud, el cual es el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Bueno, el consciente es más que nada los pensamientos que tenemos en el momento actual, y la toma de decisiones que hacemos en este momento. El preconsciente son como esos recuerdos que podemos acceder. Imagínate, viene un amigo o amiga y te dice, recuerda esa vez que fuimos a esa playa, hiciste esto y tú al tiro recordáis lo que hiciste. Eso es como el preconsciente. Tú puedes acceder a tu pasado, por así decirlo, a tus vivencias personales. Y por último está el inconsciente, el cual son esos recuerdos reprimidos, los cuales te provocan malestares, incomodidad, inquietud, a los cuales no puedes acceder de manera, por así decirlo, consciente, como de tu querer acceder a ello. Y eso es lo interesante. La película va jugando en todo momento, saltando de lo onírico a lo real, de lo real a lo onírico, hasta llegar a un final en el cual se juxtaponen estas dos partes, el mundo real con el mundo onírico, el reino de los sueños, por así decirlo, como ahí lo dicen. Este dispositivo, Mini DC, que se llama la película, o DC Mini, la misma cuestión. Es robado en la película. Y de eso se trata la trama, de descubrir quién son estos catalogados terroristas que quieren como invadir los sueños así de otras personas. Y así es como va avanzando la trama, se trata de descubrir. Bueno, el inventor de este dispositivo es el doctor Tokita, que es un científico pero con un alma infantil. Grande. Y él dice que no importa, que él va a crear otro dispositivo y listo. Pero después se empieza a complicar la trama, ya que estos terroristas, por así decirlo, van atacando los sueños de las personas que han usado este dispositivo. Y una de estas es la doctora Chiba, de Atsuko Chiba se llama, parece, que es la personalidad real, por así decirlo, que se manifiesta en la realidad de Paprika. Porque Paprika es el alter ego de esta doctora Chiba, que utiliza para hacer como los tratamientos de los sueños. Bueno, y ahí vemos más adelante cómo los diferentes personajes se van juxtaponiendo el mundo onírico de los sueños con la realidad, y ahí van manifestándose bastantes cosas muy interesantes. Ya al final siento que se complicó un poco, o no es que se haya complicado, sino que se fue como a la grandeza, por así decirlo, literalmente a la grandeza, pero y es como que se complicó un poco la cosa. Cuidado con Elon Musk, que ya está haciendo su chip. Bueno, pero lo que yo voy a dibujar aquí más que nada son en dos personajes que son como
los que más le dan trasfondo a la película por sí, que son el capitán y el detective que tiene rango de capitán, Kurakawa, el cual, como comentaba en un principio, tenía como este bucle de sueño debido a esta obsesión, a esta obsesión de esta investigación sobre un asesinato en la vida real, pero que lo trae su recuerdo del inconsciente, por así decirlo, que no lo puede descifrar y le genera ciertas inquietudes. Y aquí es donde a través de Paprika y el dispositivo trata como de recordar y acceder a esta parte del inconsciente para ver quién es la persona asesinada, quién fue el asesino que aparece en este sueño que no tiene rostro aún, pero más adelante se muestra de quién es el rostro. Es de él, tanto la persona que disparó como la persona víctima es su rostro. El mismo es como si se estuviera juzgando de algo. Y después descubrimos que él amaba el cine cuando era joven, cuando iba en la secundaria, por así decirlo, y tenía un amigo que iba a ser director, ya que consiguió una beca para estudiar de cineasta. Pero este amigo muere debido a una enfermedad. Purakawa se siente mal porque recuerda que menciona, mejor dicho, que lo abandonó. Lo abandonó en esa etapa porque eran juntos, pero no se sabe si por envidia, porque él dice que él le tenía envidia porque era el famoso de la clase. Las chicas lo seguían, parece que menciona igual. Y es como que lo abandonó, él se sintió inferior y se fue, pero él siente una culpa porque lo abandonó en el momento que debería estar apoyándolo durante esa carrera. Y ahí donde se descubre l- que a él le gusta el cine y son cosas que tenía reprimidas, este recuerdo del amigo, su fascinación por el cine. Y es aquí donde nace otro concepto interesante que estuve leyendo por ahí, en algunos blogs, foros, en el cual mencionan otro concepto que es el de sombra, del psicoanalista Carl Jung, que fue contemporáneo a Freud también, que me parece fascinante, ya que la sombra es como esos aspectos que nosotros rechazamos de nuestra personalidad, que se encuentran en este inconsciente, por así decirlo, y que socialmente son reprochables. Y es lo que quizás sentía el capitán Kurakawa, el cual sentía que él hizo una traición a un amigo, lo abandonó cuando tuvo la enfermedad, y es lo que le provocó como esta situación que tenía en sus sueños complicada. Pero al final de la película vemos que lo soluciona y es capaz de ir al cine nuevamente. Es decir, que trató de esta sombra hacerla parte de él y aceptarla y así como sacar lo mejor de él, por así decirlo, o ya vivir tranquilamente. O quizás también se convierta en un cineasta futuro. Pero es bonita esta parte en la cual se ve el reflejo con, con su amigo y este amigo le dice, tú viste una película, por eso te convertiste en detective, así. Es muy bonita este lazo como de amistad, como bastante astral, por así decirlo, pero bonito. Y ya enfocándonos en la protagonista, Paprika, y en que Paprika es como el alter ego de la doctora Chiva, que es la principal terapeuta, por así decirlo, de sueños, de la doctora terapeuta de los sueños, la doctora Atsuko Chiba, que es la personalidad real que está en la realidad, y Paprika es la que ocupa como alter ego los sueños. Lo interesante aquí es que es- estas dos personalidades son bastante diferentes. Por un lado, Paprika es alegre, entiende a las personas, es bastante tranquila, y es agradable cuando uno conversa con ella, por así decirlo. Esto se ve en el Capitán Kurosawa, que se enamora de ella, por así decirlo, a través de sus sueños. Pero también tenemos a la doctora Chiva, que es un poco más fría, pero es bastante inteligente, eh, es bastante fría, socialmente quizás no es tan asertiva son dos personalidades muy diferentes. En otro concepto interesante que es del mismo psicoanalista Carl Jung, que es el de persona,
el cual es como, él dice que es como una máscara, el cual aparentamos en la vida social cotidiana, con la cual aparentamos la vida social cotidiana, algo que en realidad no somos 100% así. Lo que hago a la analogía con la doctora Chiva, ya que ella se representa de una manera en ese ambiente social cotidiano que tiene, quizás por el estatus que tiene, o quizás por algo que ella tiene en su inconsciente, o de su pasado, de su historia pasada, que la hace ser así. Pero dentro de su inconsciente tiene esta otra parte que es Paprika, la cual al momento que existe esta mezcla, esta conversación entre Paprika y la doctora Chiva, es como que se mezclan estas dos partes, esta parte de la realidad y de su sueño, de su parte onírica, de su inconsciente, y derriba esta máscara, por así decirlo. Y aquí se puede rescatar otra cosa, esta sombra no es que sea siempre comportamientos o pensamientos que socialmente son reprochables o que no serían considerados como correctos por la sociedad, sino que también de repente nosotros escondemos comportamientos o pensamientos o actos que haríamos, o actos que quizás haríamos que son positivos, como por ejemplo el ser tierno o el ser más amable. Quizás para ti tu personalidad lo rechaza, tu personalidad como que lo incomoda. Y quizás abrazando esta parte que te incomoda o adheriéndolo un poco a tu personalidad, pero de, sin que te invada completamente como eres en la actualidad, quizás te logre hacer como una mejor persona, quizás, o te elimine ciertos traumas o cosas que no te dejan dormir, por así decirlo. Bueno, es interesante también interpretar un poco el final, que si bien para mi gusto lo encuentro un poco grandilocuente, vemos que tenemos estas dos figuras. Bueno, spoiler, el malvado de por sí es el presidente de la organización, y vemos que hay esta doble dualidad en la cual tenemos el bien y el mal, yin y yang, que en la parte oriental de este planeta es bastante común, y hacer esa dualidad, y tenemos al hombre y la mujer. Por un lado, yo asocio al hombre con esa idea de que de al querer gobernar los sueños, de llevar como a no colocar normas, por así decirlo, porque lo lleva al máximo. Lleva los sueños a la realidad, hacer que la realidad sea los sueños, que la amenaza en sí es la realidad a los sueños, que los sueños no deberían ser tocados, menciona el presidente en una parte. Y por otro lado tenemos a la mujer, que en este caso representa como ya yo lo entiendo que representa como el límite, que ya tenemos esta tecnología de este aparato mini DC o DC Mini. Las barbaridades que se podrían cometer son innumerables e inimaginables, por lo cual ahí vamos, como humanidad se tendría que discutir qué límites colocar, pero quizás no haya ese tiempo de discusión y se llegaría a la catástrofe. Pero es como una interpretación bastante vaga que hago, porque al final como que no lo entendí muy bien, pero déjame aquí abajo todas las reflexiones que tú haces de esta película y qué te pareció, y espero que les haya gustado, y ahí nos vemos en otra divagación más. Bye bye.